¿eh? Estamos ya, pues que bueno. Está grabando. Estoy hablando con David, ¿sabes? Cosas así. Vale. Cosas frescas. No, perfecto, pero te digo porque podemos empezar ya si queréis. Perfecto. Que hoy acordaros los tres de hablar al micro, ¿vale? pero Tú, aunque me hables a mí, pero tú quédate donde estabas y así cuando hables con él, que vas a hablar más con él que conmigo, la voz te va bien, ¿sabes? Perfecto. ¿Vale? Así que nada, bueno, yo estoy un poco incómodo aquí, pero bueno, da igual, ya me adaptaré. A ver, voy a apretar aquí esto. Ya he encontrado la postura. Sí. Es difícil encontrar el que... y súper importante. Ya le he explicado para qué es. Perfecto. Perfecto. Pues nada, hoy último podcast con invitado antes de Navidad y se nos acaba la agenda, ¿eh? Anda, no. ya haremos algo, ¿eh? Ya tiraremos de contactos. Sí, ya Exacto. tiraremos favores de favores. Que hoy, bueno, hemos puesto una plantita nueva, ¿te has dado cuenta? Me lo he currado. Una plantita, ¿sabes? Les dije de interior, que si no se muere. Pues que ahora sí se nos mueren, Javi. Ya, pero bueno, la de la tienda esta está viva, lleva 3 años viva, ¿eh? Está un poco calva, ¿eh? Bueno, yo qué sé. Entonces hoy llevamos dos podcasts de ciclistas. El anterior era Flecha. No, tío. El anterior era... Ostras, es verdad, fue Xavi Vierge, es verdad. Entonces hemos tenido exciclista, piloto y ahora ciclista. Ciclista oficial. Y es David Lozano, que es corredor del Novo Nordisk. Novo Nordisk. Y bueno, ahora nos contará, pero para poner en situación a mucha gente, Novo Nordisk es un equipo que solo tiene ciclistas que son diabéticos. ¿Es eso correcto? Sí, competimos con diabetes tipo 1. ¿Vale? Somos 20 este año, como han cambiado la normativa hemos pasado de 18 a 20. ¿Vale? Y cada año es más complicado llenar la plantilla porque al final es un equipo muy peculiar, pero mola mucho porque al final también mediante este deporte que nos mola tanto a todos, pues también cambias vidas, ¿no? Sí. Y también para que la gente se ponga también en contexto, porque yo creo que lo he escuchado, pero no estoy seguro. ¿La diabetes tipo 1 qué es? O sea, Bueno, ¿qué conlleva? Bueno, cuando no lo sabes muy bien, siempre te dicen, ¿qué tienes, la diabetes buena o la mala? O la mala. Todas son como malas, ¿no? Yo creo que Échate el micro un poco más para allá, que empújalo un poquito para allá. La menos mala. Ahí. Y yo tengo la que en teoría es la mala, ¿no? La que tienes que es insulino dependiente, que te tienes que pinchar cada vez que comes, o a medianoche, depende de cómo te la gestiones, ¿no? Y bueno, son personas que por una cosa u otra pues les deja de funcionar el páncreas y no tienen insulina endógena, entonces pues la tienes que pinchar. Es una insulina que es una diabetes que no es de gente mayor, que a veces con la edad, por malos hábitos, la gente pues acaba tomando pastillitas para compensar el nivel de azúcar. Esa sería la buena para mucha gente. Esa sería la menos mala. Pero yo creo que es peor la que decimos la mala que la que tengo yo, ¿no? Porque al final, cuando eres tipo 2, por así decirlo, que es la buena, claro, es porque has sido sedentario, porque has tenido unos hábitos de vida un poco malos, porque eres de meterle al drinking. Que la has liado un poco igual, ¿no? En tal... O igual no, ¿eh? O sea, también te puede venir pues por muchas cosas, sí. Por un disgusto incluso. Sí. Y claro, yo creo que va asociado como a todo este tipo de hábitos que no son tan saludables. Pero David Lozano no siempre ha sido diabético. No. O sea, yo conocí a David Lozano en el año 2010, creo que fue 2009-2010, que corría en un equipo de mountain bike, que fuiste campeón de Cataluña, creo... Ya antes, o sea, siempre has despuntado como ciclista. Uy, vámonos, no. ¿Qué ha pasado? Sigue hablando. Y tú empezaste como mountain biker. Sí, y me sigo considerando off-roader. Cuéntanos un poquito tus inicios en el ciclismo. Bueno, pues yo empecé en el 98. O sea, que ya ha llovido también. Empecé con mi padre haciendo la Kids Cup. ¿Eres de él?
Del 88. 88. O sea, con 10 años ya empezaste a darle tralla. Sí, pero me gustaba mucho, o sea, lo típico, ¿no? De pequeño pues eres hiperactivo, tu padre te apunta a judo, te apunta a hockey, te apunta tal, y a mí lo que me molaba era, más que deportes de equipo, cosas individuales que me cansara, ¿no? O sea, que si uno no corría no me tuviera que cabrear con nadie, que fuera yo el que le metiera, ¿no? Y claro, empecé con el mundo de la bici. O sea, me apuntaron a una peña ciclista y salía con tíos de 40 años con 10 años yo. Heavy. Con 9-10 años. Y claro, me moló mucho. Me moló mucho porque cada semana me daban pa'l pelo. Me pasaba la semana haciendo deportes varios y luego el fin de semana me iba en bici. Póndete. Y incluso me apuntaban a alguna open bear que habían en esas épocas o cosas así. Hasta que empecé ya a correr un poco Copa Catalana, empecé a hacer Open de España. En el 2003 hice mi primer Open de España y a partir del 2005 ya empecé a competir a nivel un poco más serio. Ya en serio. Sí. Siempre, yo me acuerdo siempre mountain bike o ciclocross. Siempre mountain bike hasta el año 2004 que probé mi primera carrera de ciclo. Y ya me enamoró. Y todo esto era antes de ser diabético. Claro, de saber que un poco el resumen. O sea, es David Lozano no diabético. No diabético, porque vale. es algo que a mí me interesa. Fuiste campeón de Cataluña varias veces, campeón de España. Cuéntanos un poquito tu palmarés. Bueno, palmarés nunca es grande como te gustaría, ¿no? Pero a nivel me parece juniors, que he ganado en total 13 campeonatos de España, no sé cuántos de Cataluña también, porque claro, al final, como hacía carretera, mountain bike, ciclocross, pues al final a veces ganabas tres veces en un año, ¿sabes? El tema es que cuando David Lozano se presentaba a una carrera, y yo me acuerdo que la primera vez que lo vi fue en Aguilar de Segarra, en una maratón. En un ambaso de esas. Exacto, que justo cuando empezaban a haber carreras maratón, ¿no? Sí. Y ya era como, buah, tío. Está el Esteve, que sabías que cuando estaban estos, que el Esteve era como el equipo referente en mountain bike en Cataluña, sí. Sabías que se iba a salir a fuego porque estos tíos tenían un motor que era inhumano. Y además era el año que corríamos en Esteve con Luis Leao. Exacto. Y se corría muy rápido, muy rápido. Entonces ya cuando estaban estos ya era como, buah, hoy voy a sufrir más de... También era porque estábamos en ese impasse de distancia de rally y de la maratón de ahora. Claro. Porque eran 60 kilómetros o así, claro que eran 3 horas, cosas así, y se iba muy rápido. Podías ir muy a fondo. Ahí también empezaste a hacer alguna carrera por etapas. Sí, con la Titan, que también... hice la Titan por primera vez y me gustó y no me gustó la experiencia, ¿sabes? Porque es como... Vienes de correr con todas las comodidades en España y corriendo Open de España, alguna prueba de Copa del Mundo, incluso ya corría en esa época. Y claro, de golpe te tiran en una jaima y mola mucho la experiencia de conocer gente, hacer un poco de link, ¿no? Por ejemplo, ahí conocí a Eras, ¿no? Lo teníamos aquí en Collserola todos los días y no lo había conocido yo nunca. Entonces para mí fue como súper top, ¿no? La experiencia. Pude, no sé si gané una etapa o gané la general. La general sí que la gané seguro. Sí. Pero la etapa me parece me la quitó Joan Jordella en el sprint. Bueno, Pero ponte el micro más... Póntelo ahí. ¿Ah, sí? Ahí, perfecto. Y bueno, un poco pues siempre habías destacado en mountain bike. El mountain bike es un deporte más humilde que la carretera. Lo es. Y me acuerdo más o menos, que igual tú me corregirás, pero sobre esta fecha, no, un poco antes igual, que ya se empezaba a hablar que si David Lozano, que si saltaba pros, que si no sé qué, que si iba a fichar por un equipo de mountain bike más potente o carretera. Y de repente me acuerdo leer, creo que fue en SMTV, que salta la noticia que David Lozano es diabético. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo te das cuenta, un no? Día sales un y día te dices, ¿Cómo se das cuenta? No, puta. o sea, la cosa fue que en septiembre corrimos los mundiales yo era junior, no, era sub-23 de segundo año, perdona. Y me fueron muy bien los mundiales, me fue muy bien el europeo, hice muy bien todas las pruebas de Copa España, las gané todas. Empecé ganando las internacionales de ciclocross. Uh-huh. Ya tenía un contratillo firmado en Italia con un equipo de mountain bike. Y empecé a competir otra vez de ciclocross. La temporada ya planeando para el año siguiente, ya mi salto al último año sub-23. Y hostia, estaba súper fino, tío. Súper fino. Y cada vez más fino, yo flipando. A mí me miraba en el espejo ahí, venas por todos lados. Pero orinaba mucho, estaba muy cansado.
Y al final cuando estás así dices que le estoy metiendo un poco demasiado. Y empecé a frenar un poco y seguía igual de cansado y perdiendo peso aún. Y digo, bueno, lo del peso mola, pero no es normal que esté tan cansado. Y me acuerdo el día 2 de diciembre, salí a rodar por la tarde y me iba pegando leñas por los brazos, por los hombros, no sé qué. El balance no estaba bien y era porque estaba perdiendo un poco de visión en el ojo derecho. Súper raro, ¿eh? Y tú no te diste cuenta, tú seguías por ahí. Yo seguía entrenando. Entrenando claro. normal. Y el día siguiente me tenía que ir a la Copa del Mundo de Igorre, de ciclocross. Pero mi padre me dijo, que mi padre también era diabético, me dijo, hazte un test, porque lo que te está pasando me suena a mí de cuando yo tenía 8 años. Y me miré y sí, estaba muy alto, o sea, 400, una locura. El valor más o menos normal de una persona. 80, 90. Y cogí, fuimos al hospital y ya está, ingresado. Y ahora es que salió que rollo... Hostia, fue como algo importante porque David Lozano era como un referente a nivel nacional en el mountain bike, como una promesa. Y creo que cuando tú te diagnosticaron diabetes, es una enfermedad que en el deporte de élite debe ser muy difícil de llevar. Entonces, para mí la pregunta es... David Lozano ingresa en el hospital, le dicen que es diabético y ¿qué es lo primero que te pasa por la cabeza? ¿Dónde está mi bici? ¿Dónde está mi bici? No, pero piensas, hostia, igual aquí se me acaba la carrera o algo. No, yo no. Pero luego te van viniendo como dosis de realidad, ¿no? O sea, a mí me diagnosticaron un viernes a las 7, 8 de la tarde. Ya pasas la noche ahí, te despiertas el sábado por la mañana, te viene la enfermera a las 5, las 6 de la mañana a mirarte la glucosa y digo... Hasta ahora, tío. Me empecé a mirar la glucosa, no sé qué, te pincha, te pinque, pam. Yo, bueno, yo esto lo había visto toda mi vida con mi padre, ¿no? Y luego por la tarde vino la de guardia o no sé qué. Y ya empezó como a hablarme, ¿no? Ostras, llevas 2 días aquí y tal, ¿qué tal? Y dice, ostras, ¿te han diagnosticado diabetes? Y dice, ¿a qué te dedicas? Digo, pues soy ciclista. Y me dice, pues, ¿tienes estudios o has estudiado algo? Y digo, no. No. Entonces dice, ponte a estudiar porque la bici se ha acabado. Y ya, claro, me quedé así, parado. Y le dije a mi madre, yo me quiero ir para casa. Cogí la alta voluntaria, me fui para casa y a dar vueltas a la manzana. Y yo, o sea, me acuerdo que hacía 2 vueltas, que son 2 kilómetros. Volvía, me pinchaba y me miraba. Buah, me ha bajado solo 20. Pues puedo hacer 2 vueltas más. Iba haciendo así, ¿no? Y luego el día siguiente era totalmente diferente. O sea que no había un patrón que pudiera seguir... Porque estás de luna de miel, la glucosa va, sube, baja, es una locura, ¿no? Y claro, en ese momento pues piensas, hostia, lo que me ha dicho la enfermera a ver si va a ser verdad. Pero bueno, por cojones pues lo tienes También que probar. Los médicos hay veces que son... O sea, mi mujer es médico, ¿eh? Pero los médicos muchas veces igual tienen quizás un poco tacto en estas cosas, ¿no? Que es en plan, hostia, se te va a caer la bici, chaval, que... ¿No? No, pero yo creo que al final era comodidad en esa época, ¿no? Y por eso existe el equipo ahora mismo, porque no solo inspiras, sino que también educas, ¿no? Porque si no estuviéramos nosotros, no habría nadie sería un ciclista profesional diabético, ¿no? No habría un ejemplo. A ver, que al final cualquier deporte profesional no es ni sano ni es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Pero si tienes un tío que está compitiendo con todas las bestias que hay ahí, aunque no gane, y ya estás aguantando unos ritmos y unas cargas de entrenamiento y una rutina también, ¿no? Y un estrés para el cuerpo. Es muy heavy a nivel de demanda, ¿no? Pues que para una vida normal no te tiene que impedir nada. Y eso es un poco también el objetivo del equipo, ¿no? Sí. Entonces David Lozano empieza a rodar, a intentar buscar algún patrón que no existe. Y tengo una pregunta, porque ¿a ti con qué edad te diagnostican? 22. Y esto es pregunta de ignorancia total sobre la diabetes. ¿Esto tú lo has tenido desde que has nacido o de repente ha habido un momento que se ha hecho ¡fup! Y ha girado? La tenías en el bolsillo y por algún patrón random y se despertó. Se despertó. Vale. ¿Sabes? O sea, que tú hasta antes de eso, o sea, ningún tipo de no problema. existe eso de que dicen, pero si tu padre lo ha tenido, tus hijos lo pueden tener. Mis padres no son diabéticos, mi hermano es diabético y yo no soy diabético.
Dicen que se salta una generación o dos, pero que al final... Pero sí, y que te puede salir, no es desde el nacimiento y te puede salir. Exacto, o no salir. La lotería no me ha tocado. A tu padre le salió con 8 años y a ti con 22. Exacto. Vale. O sea, yo ya pasé toda la época de las chuches, ya lo había pasado. Vale. Total, que 22 años, empiezas a rodar, te dicen que en principio el deporte de élite te olvides. ¿Y cuál es tu siguiente paso después de dar vueltas a la manzana? Pues el domingo estaba en casa y el sábado siguiente estaba en Valencia corriendo una internacional de ciclocross. Porque dije, pues mira, pues lo tengo que probar. Y fue el primero en correr con bidones, con alimento. Qué bueno. Pidiendo permisos a la federación, porque claro, no había ningún ciclista con diabetes, o a menos que lo hubiera dicho o que estuviera un poco a alto nivel. Y a raíz de eso, pues también salió por mucha prensa, como tú has dicho, en MSMTV, en el ciclismo. Salió también en 1000 foros que había en ese momento de Foro MTV y historias de esas. Y claro, y a raíz de eso, pues me llamó un chico que se llama Javier Mejías, que es un ex compañero de equipo de Madrid, y me dijo, tú, que yo estoy en un equipo de profesionales con diabetes, tal. Y yo pensaba, digo, este me está tomando el pelo, ¿sabes? Porque me llamó tanta gente... que me decía, no, tómate estas hierbas que se te va a curar la diabetes. Sí, y al final te lo crees, porque... Lo pruebas o lo puedes probar. Somos un poco todos que queremos la vía rápida, ¿no? Y sí, luego se puso en contacto conmigo Phil Sutherland, que es el propietario del equipo, el CEO, y a raíz de eso pues me invitaron a correr un año en Estados Unidos y hasta aquí. Desde 2012 hasta aquí. Ponte esto, échate un poco más para allá, porque le hablas a él y como que hablas así, ¿sabes? ¿Cómo? A ver, habla. Sí, vale. Javi es súper... Bueno, porque hay que dejarlo bien, tío. Vale. Entonces te invitan a correr a Estados Unidos y de repente te encuentras con un grupo de personas que todos son diabéticos y sobre todo, para mí la pregunta, en un deporte de tanta exigencia, de tanto desgaste, ¿cómo gestionas tus niveles de glucógeno previos? Porque al final lo típico que decimos, ¿no? La carga de hidratos, pero tú, por ejemplo, no puedes hacer carga de hidratos infinita porque si no... O sí que puedes, pero tienes que compensarlo con las insulinas. O sea, cuéntanos un poco cómo se hace la alimentación en insulina. O sea, ¿cómo va ligado esto? Bueno, yo creo que al final ha cambiado todo en los últimos 4 años. O sea, al principio era... Tú comías lo que podías y salías a correr. O sea, igual te comías una barrita cada hora o una barrita cada 2 horas, depende, porque mirabas tus niveles de glucosa y mirabas que estuvieran dentro de rango. ¿Y eso lo miras? Mientras vas en carrera, ¿tienes un sensor o algo que te lo va midiendo? Llevamos un sensor capilar, ¿vale? Y con una pantallita pues te va dando los valores a tiempo real. Vale. Y hoy en día ya en la pantalla... Pero en pantallita, tú ibas con el GPS y aparte ya vas otra pantallita. Claro, es que estamos hablando de 2012. Vale. O sea, 2012 era... o pinchazo capilar para mirar, o habían unos primeros transmisores que venían con una pantalla así que parecían un Tamagotchi grande y podías mirar tus niveles y se actualizaban cada 10 minutos. ¿Y entonces tú lo llevas en el bolsillo? ¿Cómo lo llevabas? Y eso lo llevabas en el bolsillo, como si llevaras un de esto y ibas en medio del pelotón a 50 por hora sacando el... Igual, pero esto igual en una escapada no puedes, o sea... Lo mirabas menos de lo que deberías. Y hoy en día pues lo llevamos en la pantalla en el Wahoo. Y eso es muy top. Y, por ejemplo... al final, cuando hacemos deporte, aparte es un deporte de resistencia, donde es importante comer y beber, ¿cuánto afecta la nutrición? O sea, y tú lo tienes medido seguro, es ¿ingerimos todo lo que gastamos? Nunca llegas a ingerir lo que gastas, a no ser que estés entrenando a intensidad baja, ¿no? Pero ahora mismo, en vez de comer como un diabético, tenemos que comer como ciclistas y adaptar la diabetes a nuestro camión, ¿no? A nuestro estilo de vida. ¿Y cómo es? Pues como prueba-error y con los médicos que llevamos detrás, que nos dan muchas pautas, muchas historias, porque al final comer 120 gramos de carbohidrato por hora es como sencillo, ¿no? O sea, porque al final hoy en día pues un bidón son 80 y te metes un gel más y fuera. 2 geles y ya, o un gel y ya tienes los 120. Pero al final tienes el valor añadido de, ostras, pero igual estoy un poco altillo. Y si como 120, al final no va todo en storage. Se queda pues en glucosa en sangre. ¿Qué pasa? Pues que tienes que pincharte y puede ser en carrera, puede ser en medio del pelotón y realmente puede ser a 70 por hora, ¿sabes? ¿Os chutáis insulina durante la etapa? Si es necesario, sí. ¿Y la llevas encima o va en el coche del equipo? Yo siempre la llevo encima.
sea, sobre todo por el tema de no gastar más balas de las que ya gastas normalmente. Es muy heavy. O sea, si ya debe ser difícil ir en un pelotón a 70 por hora o a 50 por hora, es igual. Si tienes esa bala dependiente de la insulina, porque aparte la dosis supongo que la debes tener que poner tú. Sí, va con una rulina y... Imagínate eso. Pero bueno, yo me mataría. O sea, yo seguro, no, pero te acostumbras, ¿no? Me imagino, ¿no? Es que al final, si tú, yo qué sé, nos vamos al 2005, ¿no? Cuando empezamos todos a competirnos un poco en serio. Imagínate mirar la pantalla de los KTY que llevábamos en esa época y tener que mirar vatios, pulsaciones, glucosa, rumbo por el aire, porque ahora mismo, claro, el aire es súper importante para ir bien colocado. Y todo en general se estaría pelota. O sea, tú, por ejemplo, y luego pensar cuánto tienes que comer. Y es como que vas automatizando las cosas. Todas las cosas no es imposible. David Lozano, que lleva en su pantalla del Wahoo. ¿Vosotros vais con Wahoo vosotros? Sí, nosotros llevamos Wahoo. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva David Lozano en la primera pantalla del Wahoo? Yo llevo glucosa, tiempo, o sea, lap, porque normalmente haces la neutra y así, y luego lo quitas, lap, velocidad y cadencia. ¿Y vatios no llevas? No. Nada. O sea, en carrera sensaciones y en carrera vas como tienes que ir. Y si luego tengo una segunda pantalla, que es lo mismo, y le quito la cadencia y le pongo vatios para si estás en fuga y así. Y tú, por ejemplo, con el Wahoo le puedes marcar tu nivel de glucógeno, o sea, a cierto punto te pite, te avise, o simplemente es visual y fuera. La glucosa es visual solo, por ahora. De todas maneras, es ¿cuántas veces miras el Wahoo? En carrera lo justo. 100. 1000 veces. No te das ni cuenta, 1000 veces. O sea, nuestro Wahoo se actualiza cada minuto la glucosa. O sea, empezamos a actualizarse 10 minutos y se actualiza ahora minuto a minuto. Y esto va con... Pues te puedo decir que veo con el mismo piel, número 5 veces. Va con el de piel de aquí. Porque tú vas con el capilar. Sí, todo. Va con ANT, supongo, o Bluetooth. Eso va con Bluetooth directo a la pantalla. Al cacharro. Sí. Claro, eso si lo hubiera tenido en 2012, seguramente la enfermera no me hubiera dicho eso tampoco. Claro. Porque habría muchos más medios. O sea, es como todo. Empezamos con cable que se pelaba el cable en la maleta y ahora vamos con cables inalámbricos ya. Y ya que el ciclismo se ha llevado al extremo, o sea, creo que los profesionales, de hecho ahora he estado en Valencia, que estás antes hablando con un equipo profesional y van al límite para estar... Es un motor muy, muy pulido. O sea, al final no puede haber fallo. Una persona sana me refiero sin diabetes, en el pelotón utilizan este tipo de sistema capilar para medir, porque al final el glucógeno, aunque tú generes insulina, si me baja el glucógeno también es porque me falta comida igual, ¿no? O no es así exactamente. Ha habido empresas, hubo una empresa que se llamaba, ahora no recuerdo el nombre, que era Super Sapiens. Super Sapiens, que se cerró, bueno, no sé las razones por las que cerró, pero existía para gente que no era diabética poder ver el nivel de glucógeno y todo esto, pero... Biosensors, de estos de Sport Biosensors, porque realmente, o sea, una parte muy importante de la comida es saber si te está sentando bien. Porque no solo son comer 120, 140 o lo que tengas que comer, es simplemente si te está cayendo bien. O sea, mucha gente le va mejor el sólido que el líquido, o le va mejor el líquido el bebido que no el en gel. O sea, al final tú tienes que buscar la fórmula de que a ti te siente mejor, ¿no? ¿Qué pasa? Que estos sensores te dan, o sea, dentro de la aplicación cuando acabas de entrenar, pues tú ves bastante cómo ha ido fluctuando tu glucosa y tu absorción de la comida. Entonces, pues tú dices, mira, si la primera hora he comido 2 barritas y un gel, y la final he comido más líquido y me ha sentado mucho mejor al final, es que quizá... Tú lo puedes ver. Claro, todo eso en la aplicación te da los insights. Y la pregunta es, o sea, tú lo puedes ver porque tú eres diabético y entiendo que ese... Pero bueno, mis sensores no son de estos tan top que se han comercializado para la gente que no padece diabetes, ¿no? O sea, al final estos sensores, o sea, lo que manda es la aplicación. O sea, es la aplicación que te da toda la información de... Claro, pero la pregunta que te hago, y igual es un tema ya más médico y tú no lo sabes decir, pero tú como eres diabético, digamos que tu azúcar en sangre fluctúa mucho y entonces con un sensor lo puedes ver. Una persona que no tiene diabetes, entiendo que esa azúcar en sangre es más estable todo el rato, ¿no? Y se mueve mucho más de lo que la gente se piensa. Sí, o sea, incluso
O sea, estuve leyendo no hace mucho un estudio de Kipchoge, del maratoniano ese, cuando hizo lo del Lineo sub 2 horas o algo así. Y me parece que iba todo el rato casi a 200 de glucosa. Y que es una locura. O sea, para una persona sana como 125 máximo, ¿no? 150. Normalmente es 125, 140 si has comido algo muy, muy dulce. Pero sí, va todo el rato a 200. Y es porque al final se juntan muchos factores, que es la ingesta, el deporte, la adrenalina, la deshidratación. Todo suma, ¿no? Y hace un cóctel que... Claro, pero es curioso que, por ejemplo, esto de Sapiens Inc. se llamaba, que cerró. Y realmente no he investigado mucho por qué cerró, no sé si era un tema económico, no sé si es que no había la demanda, pero la teoría, que me imagino que fue por lo que se crearon esa empresa, es porque tiene que ser súper interesante ver la glucosa en sangre durante tu carrera. No, de hecho, todo el mundo que la ha probado le ha molado mucho el concepto. Bueno. Lo que pasa es que, claro, también aquí hay una barrera, que es que la UCI lo prohibió. O sea, solo lo podías usar entrenando. Vale. Entonces... Si tú puedes usar, yo qué sé, por decirte algo, los vatios entrenando y no compitiendo... Excepto para diabéticos, entiendo. Claro. Vale. Claro. Pues es que al final nosotros... Es por seguridad, ¿no? Sí. O sea, no es por ninguna otra cosa. Igual que todos tenemos un TUE para poder usar insulina, porque la insulina es un producto dopante como tal, ¿no? Entonces, claro, tienes que tener un TUE y tenerlo declarado todo el año. Entonces, un ciclista profesional que no es diabético no puede usar un Sapiens Inc. en carrera. En carrera no. No puede. O sea, entrenando sí. De hecho, toda la gente que va a hacer concentraciones de altitud lo usan. Ahí venía la pregunta. El tema es que sería un dopaje mecánico, porque sería una ventaja el poder medir tu glucógeno en cada momento. O sea, me refiero... No para ti, ¿eh? Me refiero que los atletas sanos lo pudieran utilizar, aún podrían ir más al límite en ciertos momentos, en el sentido de que sabrían perfectamente si tengo o no tengo que comer, obligarme a comer, o sea, ¿no? Yo creo que al final es ya rizar el rizo. O sea... Pero es que al nivel que estáis vosotros, casi... Al nivel que estamos nosotros es al final todo medios. Todo vale. O sea, no todo vale, o sea, cualquier mini ayuda... Sí, pero al final esto es todo budget. O sea, si tú tienes millones y millones y millones para gastar, pues vas a utilizar mucho más y más de que otros equipos. Sí. O sea, no puedes comparar un equipo World Tour de hoy en día de los 5 tops a los World Tour de abajo o a los Pro Conti. Hay mucha diferencia hoy en día. Antiguamente cualquier equipo, si fa o no fa, habían 5 o 10 millones de diferencia. Ahora hay muchos millones de diferencia y todo vale mucho dinero. El tema es que al final los aficionados acabamos haciendo lo que hacen los pros. ¿Por qué? Porque al final cada uno a su nivel se siente pro. Sí. Se siente cada pro. uno en su grupeta, ¿no? Habrá grupetas de mucho nivel, grupetas de menos nivel, pero dentro de cada grupeta habrá un gallo, ¿no? Entonces, yo sí veo que David Lozano utiliza el Oura Ring, por ejemplo, pues ostras, es porque mides el sueño, mides la fatiga, el estrés, ¿no? O el Whoop, por ejemplo, las pulseras. Pues muchas cosas. Igual digo, ostras, es que yo hubo un momento de chaladura que dije, ostras, pues igual no estaría mal poder medirme la glucosa para, dentro de mi nivel, ser más eficiente o ser más... Sí, o entenderte. O sea, al final es más que nada para entenderte. Pero al final dije, hostias, digo, no, solo falta que llegue a casa con esto y la hora me mata. O sea, porque tu mujer te va a tomar por culo. Me mata, porque ya me echaba bronca por el Oura, por no sé qué, de verdad. Y déjate de no sé qué tal. No, la realidad es que tampoco, o sea, a nivel que está guay por entenderte y porque el cuerpo es misterioso. O sea, la única razón que yo le veo a esto es porque el cuerpo es misterioso en estos aspectos, pero al final ¿no? Nos gusta. O sea, sí, saberlo. Son datos. Son datos. O sea, sí, todo pero lo que sepas realmente de ti, son datos que lo sabes de ti. Si has dormido mejor o peor, está súper interesante saberlo, o sea, pero tampoco te cambia la vida. ¿sabes? Pero, o sea, vas a tener que ir a la tienda igual, a hacer tu trabajo y todo. No, pero el ejemplo más fácil es el potenciómetro. Sí, que es una herramienta que hace años solo era para pros. Ahora casi todos los ciclistas van con medidor de potencia. Y Javi, subimos rebasada. Y me estás diciendo que no hagas lo posible para aguantarme, aunque vayas por encima de tus datos. O sea, yo si salgo con David, voy a intentar darlo todo sabiendo que voy a reventar. Porque el potenciómetro me está diciendo, tío, vas por encima de lo que tú puedes. Sí. Al final, yo el potenciómetro lo utilizo sobre todo para el final. Cuando acabo el entreno digo, pues mira, tío, he hecho este promedio, he hecho mira esto, cómo no sé me he pasado, mira cómo me he pasado. Aquí he reventado, ¿no? Sí. Pero realmente el potenciómetro es una herramienta que poca gente saca provecho, solo la gente que sigue un método de entrenamiento.
Pues es lo mismo. Yo tendría el cacharro de esto simplemente para... Claro, yo creo que no es necesario, pero sí mola tenerlo. Claro, sería un dato más. Esa es la cosa, ¿no? Sería un dato más. O sea, si tú te puedes a pensar una bici de media gama a 6.000 euros, es casi la bicicleta que podría usar todo el mundo. Sí, sí. Y al final todo el mundo va a la de 10, 12 y 15. Porque al final nos gusta. ¿Sabrías decir más o menos cuánta gente padece diabetes tipo 1 en España? Hostia, en España no lo sé. A nivel global, porque al final... A nivel global me parece 200 o 300 millones. Una locura. Novo Nordisk es una empresa especializada en productos de diabetes. Es una empresa danesa, no me equivoco, sí. Que hacen productos para diabéticos. Para diabetes y hemofilia también. Entonces, para mí al final es que sois atletas donde el resultado para el equipo debe ser importante. O sea, al final estar lo más delante posible es importante. Más arriba te posicionas en el escaparate. Exacto. Pero sois una inspiración. Y yo creo que la diabetes es una enfermedad con riesgo, porque si no la llevas bien puedes tener muchas secuelas. Sí, es peligrosa. Por ejemplo, la muerte. La muerte, por ejemplo. Al extremo máximo. Por ejemplo, sí, te puede afectar la vista. Puedes afectar la vista, te pueden tener que apuntar en los pies, hay 1000 historias. O sea, a nivel médico, o sea, yo cada año tengo que pasar que si el fondo del ojo, que si los pies, que la circulación. O sea, todo son cosas que yo cuando voy, incluso a veces me preguntan, ¿pero tú realmente tienes diabetes? Pues me miran la hemoglobina glicosilada y estoy como una persona normal. Pero es porque yo me cuido, pues... Porque yo no tengo ni idea de qué es la hemoglobina... La glicada sería lo que son tus valores de glucosa los últimos 3 o 6 meses. No sé bien. Vale, o sea, como un poco las reservas o como si fuese un... Bueno, es como el número medio, ¿no? Y yo siempre estoy, pues, bien, ¿no? Y cuando dices que te cuidas, que pues dices tú, yo me cuido muy bien. ¿Qué es que te cuidas? Bueno, pues mucha gente, por ejemplo, yo qué sé, se va a hacer yo qué sé, por poner un ejemplo, se van a comer fuera y para no pincharse delante de la gente, para que no se vea que tiene diabetes, pues se esperan a irse al baño vale. Y se pinchan cuando ya están a 300 o 400, yo qué sé, sé. ¿sabes? Y claro, pues todo eso yo no lo voy a hacer. Si yo sí me tuviera que pinchar aquí mismo, pues lo hago. Yo no tengo pudor de eso, porque al final primero soy yo y después lo que piensen de mí. Y cuando tú dices me tengo que pinchar, ¿es porque dices tú, hostia, me noto algo raro y me tengo que pinchar? ¿O sabes ya que es cuando voy a comer, cuando no sé qué, no sé cuál? Hoy en día llevamos la glucosa en el móvil, en el reloj, en el Wahoo. O sea, es imposible no mirarlo. Vale. Entonces ya está tan accesible que no da como... Sí, o sea, que cuando tú haces así, dices tú, estoy bajo, alto, fuera. La diabetes, porque yo me acuerdo de ver a mi hermano ahora vais con un tipo de un boli muy pequeño, con una jeringuilla muy pequeñita y muy sutil. Antes no, antes me acuerdo de mi hermano que aparte tenía que coger la jeringuilla, mezclar la insulina rápida, lenta... O era una movida seria y sí que impactaba cuando yo lo veía acá, sobre todo en un sitio público, tener que ponerse... Pues que antiguamente no podías ser ni funcionario ni podías... O sea, es una enfermedad que ha tenido como un poco de tabú o un poco de... Había mucho y cada vez intentamos que sea menos, ¿no? Porque al final, con la cantidad de millones que hay, ¿por qué tiene que haber que ser un tabú, ¿no? O ser tan desconocida. No, es que ¿por qué mi hijo, si tuviera diabetes, no puede salir a jugar al patio con sus amigos? No. Entonces, con el equipo, te escriben muchos jóvenes con un caso como con el tuyo en el 2005, ¿fue? No, más tarde. 2011. Final de 2011. ¿Qué sientes, no? O sea, volver un poco a sentir lo que siente un niño o una persona joven, ¿no? Te quedas parado. O sea, te quedas parado porque te das cuenta del trabajo que haces sin darte cuenta, ¿no? De la inspiración que eres sin ser nadie que inspirar, ¿no? O sea... o acabar una carrera. O sea, yo para mí siempre me quedo en las carreras. Cuando has tenido un día de mierda. O sea, y has acabado. No, lo has acabado. Bueno, eso por supuesto, porque al final es tu trabajo, ¿no? Pero un día de estos que llueve, viento, caídas y acabas y dices, ¿qué pollas hago yo aquí? ¿Sabes? Qué mierda de día, ¿no? Y llegas ahí, llegas al autobús que no tienes ganas ni de comerte el plato de arroz ni de hacer nada de nada. Y te viene el de prensa y te dice, el Lozano que te están esperando abajo. Y bajas ahí, tío, todo un cabronao. Reventado. Y te viene una madre con un niño en brazos y dice, mira, que mi hijo tiene diabetes y cuando sea grande quiero que sea como tú. Y haces...
Entre el cansancio y todo, dices, la Virgen, dices, ¿cómo yo? ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, que sea como... Sí, como otro, pero bueno, yo creo que todo... O sea, igual la gente puede pensar, hostia, es que Novo Nordisk es una empresa y es un business y tal, pero bueno, será un business, pero yo creo que el equipo hace como una buena labor de concienciación y social, digamos, ¿no? Sobre la diabetes, ¿no? Es que es muy grande este proyecto, o sea, no solo somos nosotros, o sea, el Drive Changing Diabetes es mundial. O sea, yo he tenido compañeros de equipo que si no han estado corriendo se los han llevado de la India a dar charlas de 1000 historias, ¿sabes? Y claro, lo ves y dices, ostras, toca mucha gente. O sea, no solo es a nivel de las carreras y tal. O sea, nos movemos con las asociaciones de diabetes de todo el mundo y todo esto y al final mueves mucha gente. ¿Y carreras que...? Porque Novo Nordisk, ¿qué carreras, o sea, por ejemplo, tú qué carrera corres este año? ¿O todavía no tienes calendario tú todavía? Tengo así un draft, ¿no? Pero me parece que yo empiezo en Vuelta a Valencia en febrero y luego voy a alternar un poco de gravel, este año si me dejan. Después del, ¿Ya empezaste este año fuerte? Después del susto que tuve en Unbound, tengo la espinilla, me he vuelto a inscribir. Espero verte por ahí. ¿Vas a ir? Lo tengo ahí. Bien. Y nada, voy a hacer Santa Vall, voy a hacer las típicas de la Gravel Earth, voy a hacer alguna más de Copa España también y luego todo el calendario de carretera. O sea, me voy a plantar con 70 días fácil a final de año. ¿Has hecho, por ejemplo, para ver un poco que el ciclismo, que realmente no tiene límites, ¿no? En el sentido de que una enfermedad como la diabetes no afecta a la distancia? La Sanremo, por ejemplo, sí. ¿La has hecho varias veces? Sí, he hecho 5 veces. Que es una de las pruebas más rápidas y también supongo exigentes, ¿no? Del calendario de clásicas. Exigente, ¿no? Es como el hecho de que cada año se va más rápido, ¿no? Y cada año el depósito es como que se vacía antes. Y cuando el primer año llegas al pollo, ¿no? Al pollo, dices, buah, pues el año que viene tengo que pasar el pollo. Y a la cipresa luego el año siguiente estás ya con las luces encendidas. Y me acuerdo del primer año que corrí, todo el día lloviendo. Y salió el sol entre cipresa y pollo. Y me quedé fatal. Reventado. Y luego el año siguiente me dijeron de ir y decía que no quería ir. Digo que nos va a llover y esto es una mierda. Bueno, aparte, es una prueba tan larga. Y no es como ahora. Es que ahora tenemos chubasqueros que son la leche. Pero antiguamente eran bolsas de basura casi, ¿sabes? Sí, y aparte efecto vela, que era un drama. Ahora no. Ibas mojado y no sabías a mí me mola cuando llueve, tío, ¿eh? Se me vuelve como más épico, ¿sabes? Sé que la gente la está pasando putas y a mí me va tengo bien. compañeros de equipo que son más del norte, tipo Finlandia y sitios así, que te dicen, yo creo que llueva. Y digo, tú te callas. La gente se mete en la miseria y a todos les digo lo mismo. ¿Y por qué no te vas a vivir a tu país? Estás en Gerona. Pues no sé si te gusta tanto el frío y la lluvia. No, sí que échate un poco el micro para allá, que tú... No, tienes que moverlo para allá. Para allá. O sea, a mí que me llueva, que salgas y de repente te llueva, puedo vivir con ello. A mí eso no me molesta. No me molesta, pero puta, yo viví en Londres muchos años, tío, y aquello es terrible. O sea, el decir salgo ya voy a salir empapado y todo, claro, eso ahí sí que ya salgo enculado. Yo te pongo en situación, ¿eh? O sea, tú te has levantado a las 5 de la mañana para correr Sanremo, porque te levantas súper pronto, porque sales a las 9. Te levantas a las 5 para desayunar, un plataco de arroz o de pasta. Que a ver quién te lo metes a esa hora, ¿no? Estás en el autobús calentito, ahí en tu silla, no sé qué, no sé cuántos. Vas a hacer la presentación, te mojas como un gato. Vuelves al autobús, te cambias otra vez, porque claro, no vas a salir mojado. Pero sabes que está lloviendo y que tienes 300 kilómetros y que dicen que en el Turquino, que es a mitad de prueba, se espera hasta que haya un poco de aguanieve. Y piensas, buah, a 95 por hora que se va bajando el Turquino, ya verás tú cuántos vamos a llegar abajo también. O sea, es como que ya psicológicamente ya te vas jodido, ¿sabes? Y es muy complicado salir así. Pero mira, si te pilla, yo qué sé, cuando llevas 100 kilómetros y te mojas, pues bueno, ya está lo que hay. Sí. Ahí nos vamos a mojar todos igual. Bien. Entonces, hablamos de Milán Sanremo, has hecho también Strade Bianche, creo, ¿fue? Sí. La he hecho en fuga y en pelotón las dos.
Hostia, la Estrada de Bianche Es muy guapa esa. es guapa, pero Es puta. muy guapa. Yo por lo menos cuando fui a las partes de tierra son este rato hay zonas que están bien, pero son zonas que son jodidas, ¿no? Nosotros vamos tan rápido que no te das ni cuenta. O sea, yo creo que cuanto más lento vas, más notas los rizados, más notas las piedras, más Pues notas... no, porque que se ve, parece, yo recuerdo de verlo en la tele, que se vea porque vais muy rápido y parece que aquello es todo liso, Sí. igual por la cámara de la moto, como va la moto, parece que es todo muy liso, pero puta, aquello después igual lo arreglan antes de que pase la carrera, pero allá había cosas guapas, Es que al final, el otro día tocáis el topic con Flecha, ¿no? Del pavé de Roubaix. Claro. Que yo no me imaginaba comer al pavé de Roubaix hasta que vas. hasta que vas a vas, por él, ¿no? ¿sabes? Yo no he corrido pavé de Roubaix, pero hemos corrido cerca y dices, vamos a pasar y dices, por aquí corren, ¿no? Si van a 50 por hora, estos animales por aquí. Pero yo creo que vosotros estáis ahí en un nivel que cuando vais en el grupo se va a una velocidad de inercia súper alta. Se va muy rápido. Y cuanto más rápido vas, más vuelas flotas, por encima de los bachos. Entonces, Sí. claro, cuando tú vas despacio, los marcas todos. Cuando tú vas a una velocidad, por la distancia de ejes, la bici Bueno, y también al final en carrera mueves unos vatios que entrenando es difícil. cuesta mucho moverlos. Ya por Pero yo recuerdo también subidas, tío, por ahí, que igual en subidas no vas tan rápido. Puta, había subidas que había que ir esquivando los baches, tío, subiendo para arriba un poco, ¿eh? Sí, o sea, no era un boquete, pero había como surcos, tío, que dices, como mete aquí. Pero para un tío que ha corrido Campeonato de España de Ciclocross, él ha ganado 1000 veces. Bueno, claro, y tal, no sé qué, pero no todo el mundo pero la primera vez que corrí Strade fue de rebote. Porque estaba yo corriendo, ¿dónde fue? Me parece que fue en República Dominicana. Imagínate. Buen contraste. Estaba corriendo en República Dominicana y acabamos, no sé si fue el martes o el miércoles, y Strade se corre el sábado. O sea, yo acabé el miércoles de República Dominicana, volé a casa, me perdieron la bicicleta, que es la bici de correr, me perdieron, o sea que la tenía que llevar a la siguiente carrera, que me parece que era Gran Premio de Industria, una de estas, y me dice, no, que se ha caído uno, que tienes que ir a Strade. Y digo, pues vamos, ¿no? Buenísimo. No tenía ni críos, ni tenía nada. Pues, Da igual, ¿no? Voy para allá. Llego ahí, con la bicicleta, me dieron una bicicleta nueva, no habían estrenado, y llegué súper tarde, pues perdí el vuelo, y no había ni rodado ni nada el viernes, y el sábado a correr. Con la bici ahí recién puesta. No, a estrenar, o sea, estrenar. estrenada. Y encima era un modelo, en esa época corríamos con Orbea, el M10 o M20 que salió, y la estrené ahí. Y en fuga me metí. Y tú eres un tío bastante maniático con ciertas cositas. Muy maniático. O sea, muy que estrenar maniático. bici para ti mentalmente debe ser complicado. Sí. Estaba yo ahí diciendo al mecánico, mira esos asientos, no tienes el viejo. Pero verte de dónde vienes, que es... Estuviste de juniors y sub-23, bueno, sub-23 no, antes. Despuntando, luego fuiste al Pozo y de repente poder correr una Strada Bianche es muy top. Es la leche. Es muy o sea, top. vayas con la bici que vayas. O sea, Es muy top. Ya de por sí, cuando estuve en América en 2012, ya te da un poco de percepción de que estás viviendo un sueño, ¿no? De decir, joder, si estaba en la mierda hace 3 meses y estoy aquí compitiendo con todos los equipos que eran profesionales en esa época, ¿no? Y estaba, me acuerdo, justo era el último año de Rock Racing, de ese equipo que iban vestidos ahí con calavera, iban a las carreras con Hammer, yo flipaba, digo, yo veía eso, claro, nosotros íbamos con la Viano a las carreras y de golpe veía los autobuses. Estados Unidos es otra liga. Es otra liga. Y además que lo tienen muy bien montado. O sea, molaba mucho correr los criteriums de noche y todo esto. Claro, lo ves por YouTube, pero realmente vivirlo mola mucho. ¿En la Estrada de Bianche te ha llovido? ¿Bien? No, nos llovió el segundo año, sí. Porque a mí, yo cuando la hice me llovió y aquello era un fangal que flipas. ¿Se hace así de fangal? Sí. Sí, el problema es que cuando va a ser un pelotón, normalmente vosotros pues os dais un poco más de espacio por seguridad, porque romperse el brazo no mola nada, o la clavícula y tal. Y nosotros parece que seamos de hierro, goma, ¿no? Vamos todos ahí enganchados y a ver quién es el que frena primero. Pero es que yo recuerdo, bueno, ahora a nosotros que nos llovió mucho, pero es que aquello era un fangal del carajo, ¿eh? O sea, aquello era un... Pero allí vosotros vais pero y fuera, ¿no? Estamos a las mismas. Más velocidad, menos tal y fuera, ¿no? Bueno. Porque al final también en ciclocross pasa mucho, ¿no? Tú ves a Van der Poel cómo pasa el barro y dices, joder, pues si yo por aquí lo ha hundido en la miseria. Va dándonos zapatazos que... Bueno, y ahí me imagino...
que tú tendrás más, habiendo corrido en ciclocross y esto, igual tienes ventaja contra uno que sea más fuerte que tú, que no ha corrido en ciclocross. Igual este va cagado y tú vas ahí encantado, ¿no? Una cosa, yo veo mucho más los peligros que ellos, porque los ves como cogen el manillar y dices, madre mía, se va a matar, ¿no? Muchos vatios, pero el ABS y eso no le funciona. Y ahora hablabas de, 2025, que está al caer, el calendario de carretera todavía un poquito por definir. Gravel, ¿dónde te veremos? El año pasado te vimos en Santa Bay. Este año también. También te veremos. Sí. Creo que este año son 2 etapas. Sí. También corre la Barcelona Cadaqués, creo, ¿no? También corre la Barcelona Cadaqués, este año no pudo venir, pero también es la última gran cita del año. Que es heavy ver como el tío se va paseando y el resto vamos sacando la lengua, pero no pasa nada. A la Santa Bay. A Santa Bay, luego también me parece que había una, la Indomable, ¿se llama? Sí. La Indomable es UCI, creo. Es UCI esa. Sí, alguna de las UCI Gravel quiero hacer también, porque al final el ritmo, pues Santa Bay se va muy rápido, pero nunca va a ser una Copa del Mundo. Pues el equipo... Hay equipos que están empezando a apostar por el gravel, equipos que no. A ti el equipo no te pone ninguna pega, no te pone... Este año no. El año pasado era BAT, ¿no? Vale. Puedes hacerlo, pero vigila, ¿no? Y justamente cuando te dicen vigila es cuando tienes la mala suerte y te haces daño. Nunca me había roto un hueso así como me rompí este año. ¿Qué pasó en Unbound? Pues íbamos todos en el grupo de adelante, y en una curva de 90 grados... Pues lo que te digo, ¿no? Que ves la gente como coger los manillares y ya sabes que va a pasar algo. Estoy tomando la curva y el que venía por atrás mío igual cogió mi referencia de frenado o algo, o iba mirando el Garmin o no sé lo que hizo, y me vino directamente y se le puso la rueda entre mi vaina y mi neumático. Buah. ¿Qué pasa? Que mi bici se frenó en seco, en mitad de la curva. O sea, se metió entre la vaina y el neumático y se metió así, ¡pac! Sí, o sea, encajada, ¿no? O sea, no la podíamos... Bueno, yo de hecho no podía porque no podía mover el brazo. Y claro, mi mano tocó el suelo y dio toda la vuelta. Como cuando rompes la del pollo. Sí. Pues me hizo eso, se me rompió la escápula por 14 sitios. Buah, tío. Sí. Pero lo bueno es que me encontré había un tío ahí de espectador y le iba diciendo... ¡Ponme el hombro! Porque yo me veía todo este hinchado y digo, ¡ponme el hombro! Y el tío me cogía el hombro y me hacía así. A ver si te lo colocaba. Y yo decía, pero es que no me entra. Y me acuerdo de llamar a mi mujer, que es fisio, y decirle, ¿cómo me pongo el hombro? ¿Dónde lo apoyo? ¿Cómo lo hago? Y me decía, pues si tienes el hombro fuera, nada más que tirándolo para arriba te tiene que entrar. Sí. Y no me entraba, tío. Te podía entrar lo que quisiera. Y estaba como a 10 kilómetros de la fit zone y me monté en la bicicleta y digo, es que no podía ni cerrar la mano, ¿no? Y digo, ya sé que algo malo ha pasado aquí porque me dolía, no exagerado porque estás con la adrenalina y tal, y me recogió un payés. Bueno, estuvo guay. Y para el hospital. Y para el hospital, en América, que es mala señal. Vaya tela. Porque la sanidad no es como aquí, que vas ahí... Sí, cuenta esa historia, que se tiene que ser interesante, ¿no? Bueno, pues llegas ahí... ¿Tienes seguro? Digo porque ahora hay como un debate, ahora recientemente, ¿no? Han asesinado al... ¿No te has enterado de esto? No he enterado. Hay uno que se ha cargado al dueño de una aseguradora... Bueno, al CEO de la aseguradora más tocha de Estados Unidos. Una persona cualquiera mataba al CEO de... Sí, uno que estaba un poco en contra de este tema y se lo cargó, sí, y lo han trincado. Entonces, cuéntanos esto, ¿cómo fue? Me llevaron al hospital y me preguntaron si tenía seguro. Dije que sí. Claro, yo di mi tarjeta la típica, la de Reales, del seguro privado que tienes en casa, ¿no? Y me pasan la tarjeta, yo entré dentro... Y me pusieron con un código de barras. O sea, yo me acuerdo del código de barras. Como un cerdito de pan. Y cada vez que entraba un médico te hacía pling. Y salía como en la pantalla, como si fuera un supermercado. -1000. Salía en la pantalla. No, yo no veía los números. Pero cada vez que entraba una persona me estaban haciendo como una factura. Y fui a hacer unas placas. Y cada placa no sé si costaban 5.000 pavos. Una locura de esas. Y claro, tu aseguradora te cubre hasta cierto límite, ¿no? Y claro, yo me acuerdo y digo, 25 creo que tengo cuando estoy fuera. Y estaba mirando y digo, pues 5. Digo, aquí van 60 ya. Claro, yo le dije, ¿puedo volar a casa? Así, y dice, hostia, tienes que hacer operación y tal, porque está todo roto. Y digo, pero ¿puedo volar a casa? Y dice, sí, tú puedes volar a casa, pero te va a doler mucho. Y digo, yo vuelo a casa. Y me pusieron un cabestrillo de estos que te quedabas compactado.
y así llega a casa. Y me acuerdo que... ¿Alta voluntaria una vez más? No, ahí no hay Bueno, alta. hay que no, alta, y coges y te vas, ¿no? te echan. Y nada, sí, el día siguiente cogí el avión de Kansas a Barcelona y aterricé ya para la Quirón. ¿Y qué te dijo? ¿Tenemos noticia de la aseguradora o algo no? No tenemos noticias de momento. Este año me va a decir que a Lozano no le renuevan. Hostia. No, sí, la verdad que estas cosas tienes que vigilar, ¿eh? Sí. Cuando corres estos sitios. O eso, o comprarte la aseguranza esa de como Holidays y tal. Que te cubre todo. Que te cubre todo. Muy bien. O sea, vale la pena. La próxima vez la compras, ¿no? Sí. No sé qué pasaría si en el caso que tengas, por ejemplo, la licencia de la CEATIVA, dijéramos. ¿Hay seguro? ¿No entra seguro en Estados Unidos? Se echan a reír. No. O sea, no te cubriría. No te cubriría. Y además, si tienes una privada aquí, tienes que notificar que te vas allí. Y si corres con el... entiendo que allí estabas corriendo con el equipo. El problema el es que es un seguro. evento privado. O sea, Gravel, si fuera una UCI Gravel Sí, tiene Series, seguro ellos tenemos y ya el está. seguro del equipo, ¿no? Vale, Pero cuando estás en un evento así, aunque vayas corriendo con la ropa del equipo, al final Da es igual. un evento privado. vale, Sí, por eso Pringas heavy. Pringas guay. vale. Bien. O sea, vale la pena saberlo. Sí. No, es bueno, Para porque, el que se vaya por ahí. por ejemplo, yo digo, ostras, pues ahora quiero irme a correr a Islandia, a la de Rift, me quiero ir a... Ya, pero eso es Comunidad Europea. O ya, sí, también. Ahí no tienes problema. Ahí no, pero bueno, me quiero ir a esto. Javi se fue a Namibia. A Namibia. O te vas a... No, pero allí no me hubiera curioso porque igual el hospital estaba a 14 horas en coche Si por un te- camino. si te rompes Y para dice, los no, pero no leones". te preocupes que aquí el médico de aquí del pueblo este es la polla. Ese es el mejor de todos. Igual, y que saben hacer de Hostia, todo. pues una anécdota de estas fue en Indonesia, de vacaciones con mi mujer. Estuvimos haciendo rafting y por aguas sucias, pero... Y pillamos un bang bang de estos y yo no sé qué pollas estaba haciendo, tío, mirando la GoPro y tragué agua. Tardé 5 minutos en echar la papa, pero que me estaba muriendo, tío. Buah, O sea, tío. pero muriendo, o sea, todas las venas de la cara reventadas, hecho bicarbonato. No jodas. Y me hicieron bajar del rafting en un sitio que se pusieron a comer algo. Y dice, no, ahora te va a venir a buscar un tío y te va a llevar a no sé dónde. Y digo, vale. Y viene un tío descalzo. Y digo, bueno, pues debe estar el coche. Un chamán. Pues debe estar el coche aquí, tío. Y empezamos a andar 5, 10 minutos, 20 minutos, media hora. El tío apartándome las brancas, tío, con el pie sin zapatillas. Y hubo un momento que le decía, estamos muy lejos del coche. Y dice, no, mitad de camino. Buah, tío. Y digo, pero ¿cómo mitad de camino? Si llevamos media hora andando. Y yo echando la papa, muerto. Y llegué al hotel a la noche y ahí trabajaba un amigo mío en ese hotel y me trajo unas pastillas, tío, en una bolsa de... Sí, de esta- chuchería, ¿no? Lo que sea. La típica del Ikea, esa así. Y dice, tómate esto y mañana estarás nuevo. Y te vale. Y ni pregunté, tío, me las tomé. Y el día siguiente, tío, estaba nuevo, pero muerto, ¿sabes? Estos sitios. No, pero, Pero te agarras a un clavo hirviendo. Sí, o sea, pero es bueno saber que si le das esto, por ejemplo, a Estados Unidos, que año que viene pues me gustaría hacer Unbound. Unbound, que para mí es como un poco la meca del, Bueno, es donde todo del empezó gravel, un poco, donde todo ¿no? empezó el gravel. Ir seguro de que si pasa algo... Es una prueba que no es complicada. O sea, no de acabar, sino de no hacerse daño. O sea, es mucho más fácil hacerte daño en la Santa Bay que ahí. Sí, pero yo creo que el gravel, y tú me corregirás, ¿no? Pero este año hiciste la traca 360, si no me equivoco. Sí. Y tienes que ser tan rápido que cualquier piedra mal cogida, cualquier bache que no te marquen, cualquier historia, despiste que puedas tener, enseguida te vas al suelo. Bueno, pues al final pasa al límite. O Sí, sea, das al suelo. cuando estás compitiendo, al final el margen de error es mucho más pequeño. El otro día hablábamos con no sé quién era que dicen, es que es más peligroso a veces bajar una pista a 50-60 por hora Que una tiralera. que una triadera con una mountain bike. Mm. O sea, el gravel tiene ese punto que tú ves una pista ancha que aparentemente no tiene ningún problema, pero claro, en un pelotón de 15-20 personas, donde igual hay 14 que son súper técnicos, pero uno No lo que es. no tiene ni idea y este uno te la lía. Claro, porque al final mucha gente puede estar ahí por físico, no por técnica. Sí. Y se juntan pues las dos cosas, ¿no? El que tiene mucha técnica y va fácil y va guardando y el que está fuertísimo. Y esto pasa, por ejemplo, de Marky. Es un tío súper fuerte, pero técnicamente... Es más flojo. Y yo lo veía en la traca y cada bajada le sacaba medio minuto. O sea, me podía parar literal a mear Y luego venía él. y luego venía él. Pero luego tiene motor. Él tiene un motor que a las 9 horas se enciende
¿Y sigue igual o más rápido? Y sigue igual. No, nada más que sigas igual, sigas lineal y ya no... Porque ¿cómo ves el gravel a presente, futuro, dijéramos? O sea, ¿crees que veremos, por ejemplo, al extremo, un equipo UAE de gravel o seguirá siendo nicho, entre comillas? Yo creo que cada vez las marcas que pongan pasta en los equipos van a hacer que los propios corredores vayan a las carreras. Porque al final también están invirtiendo mucho dinero en sacar bicis rápidas, en sacar material, y esto vale mucho dinero. Y tener, por ejemplo, un Mohoric, como fue campeón del mundo de gravel, ¿no? Y tenerlo corriendo con una Mérida es un escaparate de la leche. Sí, pero por ejemplo, Mohoric fue campeón del mundo hace 2 años. Van der Poel ha sido campeón del mundo este año. Y difícilmente, o sea, a Mohoric yo no lo vi nunca vestido de arcoiris en una carrera de gravel. Sí, en Unbound. Bueno, pues la única, igual, o de las pocas. Y posiblemente no veremos a Van der Poel vestido de arcoiris, ¿no? Entonces, yo creo que es porque realmente en el gravel todavía o es difícil que la televisión esté... Se hizo una prueba en el Mundial de Gravel, me acuerdo en Benetton cuando también pude estar yo y tal, pero no es difícil de transmitir. Sí, porque al final también muchas cosas chulas deben pasar atrás. Claro. ¿Sabes? O sea, al final el gravel yo creo que es la experiencia de cada uno y cada uno te lo va a contar de la manera que la haya vivido. Y el problema es que, por ejemplo, en Benetton, cuando fuimos al Mundial de Gravel, hicieron un recorrido súper accesible, pero no por los ciclistas, es porque si quieren que entre media, tienen que poder pasar coches y tienen que poder pasar... Pues, igual aquello ya está más cerca de una clásica que de una prueba de gravel, ¿no? Entonces, por eso, yo creo que no sé, pregunto, por eso, si a los sponsors de los equipos pros les va a interesar estar en el gravel si la televisión no puede o no estar ahí. Pues hoy en día puedes grabar con drones. Puedes llevar GoPros de estas que son live y van transmitiendo en directo. Sí. O sea, nada más que pongas 50 cámaras, imagínate tú las posibilidades que tienes. O sea, incluso sería igual obligar a los equipos a que monten GoPros para... Bueno, de hecho, cuando Velón y estas empresas te vienen a la salida y te montan la cámara a la bicicleta. ¿Cómo funciona esto? Porque sí que hay... ¿Verdad que hay una empresa que os ponen para recoger datos o algo? O sea, ¿cómo va? Sí. O sea, tienes una cámara tipo GoPro o tienes la petaca esa que se ve debajo del asiento. Y eso pues va conectado pues con todos tus sensores y lo pueden poner en live data cuando están corriendo el Giro y demás. Y tú eso tienes, o sea, por contrato lo tienes que aceptar, te lo ponen ni fuera, ¿no? Bueno, es que tampoco al final te va a cambiar. Da un poco igual, ¿no? No te va a cambiar pero por nada. ejemplo, sí que lo del asiento, por ejemplo, que hemos visto en el Giro o en el Tour, todo el mundo lo lleva, o sea, todos los... Pero sí que en la web también hemos visto alguna vez que de forma random, creo que los equipos están obligados a que uno de los corredores lleven una cámara que eso sí que te toca de una forma más aleatoria, ¿no? Dijéramos. Sí, bueno, pero vienen al equipo y dicen, mira, tenemos una cámara para vosotros, ¿quién la lleva? Y el equipo dice, pues mira, pues este. Es difícil. No veremos a un Pogačar en principio con la cámara... Complicado, creo yo, porque al final hoy en día que sí, aero, o sea, han hecho esta Colnago que es un concepto súper nuevo, ¿no? Un tema guapo este, ¿eh? Y de golpe, ¿sabes? Y le pones un camarote ahí delante, estás perdiendo todos los beneficios que lleva la bicicleta, ¿no? Sí. O sea, todo el estudio que lleva. Has dicho, mira, ya que has dicho la palabra Colnago, que yo creo que, aunque vosotros corráis con Argon 18, siempre has sido un fan de la marca. Soy. De hecho, el equipo corría con la V3 RS. Y tú corrías con la C64. Porque ¿cuándo cambió el equipo de Colnago a Argon? ¿El año pasado? 2021, si no me equivoco. Okay. Porque yo recuerdo siempre haberte visto con la Colnago. Sí. Y ya, sí. Pero tú pedías al equipo correr con la clásica, que a priori debería ser más lenta o más pesada que la V3. ¿Qué opinas que una marca como Colnago haya hecho la versión Y, la Y, como bici aero? O sea, que tú como colnaguista, ya no como pro, o como tal, o como pro, pero fan de la marca, ¿qué opinas? Bueno, es reinventarse o morir, ¿no? Al final todo el mundo tiene que pasar por el agujero y ellos mantienen la C68, mantienen la V4 RS y han sacado esta. Y abren un poco más las posibilidades a los que realmente usan la marca, ¿no? O sea, ¿tú crees que es una bici? O sea, yo sé que
que creo que es una bici que no está pensada para vender. O sea, Es el tema puramente es que performance. la gente muchas veces hicimos una conjuntamente con Paul para las Olimpiadas, para Max Shackman, hicieron una pieza para acople, ¿te acuerdas? Sí. Y el tema es que no la podía llevar si eso no se ponía en serie a la venta. Entonces, se hicieron 10, la pusimos en nuestra página web y como está a la venta, la podía utilizar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que esa bici es una herramienta de trabajo para el UAE, para etapas, pues por ejemplo, creo que Pogačar dijo que una de las pruebas que él quería ganar, o sea, le falta ganar San Remo y Roubaix. Pero decía que para ganar Roubaix primero quería ganar San Remo. Normal. El tema es que él decía que en el Poggio es un puerto tan rápido que no puede hacer diferencias, pero que el desgaste previo, como te has dicho antes, es altísimo. Muy alto. Pero lo que decía es que si tiene una bici que le permite llegar más fuerte al Poggio, igual sí que puede soltar. Marginal gains, que le llaman, ¿no? Entonces yo creo que es una bici más conceptual para etapas clave para el equipo, poder ahorrar esos vatios extra, que no una bici pensada para vender. Que solo habrá clientes que la van a comprar, ¿eh? Bueno, pero al final tú tienes... Es como una cabra, ¿no? O sea, una cabra, lo que vale y el I+D que tiene es brutal. Pero ¿cuánta gente se compra una cabra hoy en día? Muy poca. Muy poca. Pues esto va a pasar lo mismo con esta bicicleta. Es una bicicleta que es para momentos muy específicos. Y esto está pasando con todo. O sea, gravel, tienes bicicletas que puedes poner 2.2 de neumáticos y tienes otras que no te pasa un 38. Y son bicicletas actuales. O sea. Sí, pero como tú acabas siendo una bici de líneas parecidas, con más stack o más cortas, pero al final ves una bici más o menos normal, ¿no? El tema es que la Y salta a la vista que es una bici muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora, aunque quieran decir que es una mezcla de Cervelo, de no sé quién, de tal. Al final han desarrollado una bici, creo yo, dentro de los límites UCI, porque el diseñador que hizo la bicicleta cogió las normas UCI y las llevó al límite y dijo, mira, con las normas límite UCI es esto lo más rápido. Esta es la bici. La gente dice, no, es que con Lago ha perdido la esencia. Y digo, no, con Lago... No, ha puesto otra bici más en el catálogo. Es una bici más que para que se pueda utilizar tiene que estar a la venta. Sí. Bueno, esto pasa con las bicis para hacer el récord de la hora y así. Exacto. Tienen que estar a la venta y son bicicletas que igual las tienen puestas a 50 o 60.000 euros. Y de igual, ¿no? Pero claro, las tienen ahí y saben que nadie las va a pedir, ¿no? Pero tienen que estar ahí en el catálogo. Exacto. Yo tengo otra pregunta para él. Porque tú fuiste padre hace no mucho, ¿no? Bueno, 3 años ya. 3 años ya. 3 años. ¿Y cómo...? Pues igual hay gente aquí que le interesa. ¿Qué tal la natalidad y ser ciclista profesional? Ya, es muy jodido, tío. Yo creo que es peor que cualquier cosa, la verdad. Es lo más chulo que te puede pasar, pero es muy, muy complicado compaginar viajes, entrenos... cuando se ponen malos, que si la madre trabaja y todo esto es complicado. Y tú lo sabes que tienes 2 y tú tienes mucho más. 5, imagínate. Y hostia, estamos en una sociedad que vivimos tan rápido que los niños que te hacen ir más tranquilo, al final te ponen hasta nervioso. A mí me ponía muy nervioso el hecho de tener el bebé en el brazo todo el día y no tener los brazos para hacer cosas, ¿sabes? Pero al final es ley de vida, ¿no? Y te tienes que adaptar y es lo que hay, ¿no? Sí, y ahora que no me la quiten, ahora me lo paso súper bien, ¿eh? Porque ya es una terrorista, de cuidado. Bien. Bueno, antes de que naciera, de hecho, ya le compré la bici de carbono en Velódromo. ¿Me acuerdo? Sí. Yo fui como tú, dijo, yo como David. David lo hizo, yo voy a rueda. Sí, digo, sé que es niña, da igual, pero le va a gustar la bici. La Hot Walk de carbono, compraste las Specialized. Sí. De acuerdo. Y desde que eres padre, ¿notas que frenas un poquito antes? No. Sagan dijo que él una vez dijo que dice, desde que he sido padre ya no sprinto igual, ya no me coloco igual. Pues que yo vi la etapa de Rockstar de Sagan y era muy top. Este tío era demasiado quizá. O sea, jugaba con los límites, pero de una manera bestial, ¿no? Sí que tenía mucho dominio de la bici, pero se la jugaba mucho y hacía que los otros frenaran. Y luego al final, cuando ya vieron que este tío no frena, pues yo tampoco lo voy a frenar, y es cuando empezó a caerse también. Vale. A ver, siempre dicen, ¿no?, que cuando eres padre ves un poco la vida desde otro punto, pero un poco más conservador, ¿no? Yo creo que en otras cosas, en otros ámbitos. O sea, en el hecho de viajar te da un poco más de pereza, o el hecho de marcharte a hacer un training camp te cuesta más, pero al final es un trabajo. O sea,
tú tienes 2 criaturas y no por eso te vas a quedar en casa, tienes que ir a trabajar y, no, pero sí y que, el día pero sí siguiente sí que yo, por ejemplo, antes cuando Javi se iba antes que yo, que por ejemplo, pues ahora él tiene más flexibilidad que yo, pues sus hijos son un poquito más mayores que los míos, pero sí que priorizas un poco más. Sí, es decir, claro. mira, pues yo sí a las 5:30 me puedo ir o a las 6 durante un tiempo, porque al final es temporal. Sí. Pues también que diga tiempo a... O sea, que es algo que entiendo que Javi ha hecho, que igual nunca se lo tiras en cara, porque al final nunca se lo tiras en cara, pero sí que cuando estás desde fuera, que no tienes hijos, es como, hostia, tío, que hay que trabajar, porque hay que trabajar, y cuando tienes hijos te das cuenta que pasa el tiempo cagando leches. Claro, yo Pasa eso me doy cuenta en el equipo, ¿no? Que tengo todos los jovencillos estos que están andando muy bien y tal, y viven obsesos con la bicicleta. Y disfruta también que igual habrá un momento que te viene una chica, que te enamoras y tal, tienes una criatura y no habrás disfrutado tampoco, porque vives como un monje y después te vas a tener un niño, y eso sí que es vivir como un monje, ¿sabes? Luego sí que se te acaba. Disfruta. Porque ahora David Lozano, dentro del Novo Nordisk, tiene el rol de... ¿Eres líder un poco? O sea, No, escalador. yo ayudo mucho. Yo ayudo mucho en todo lo que sea. O sea, si tienes la oportunidad, igual llevas 4 días trabajando, estás hecho bicarbonato. Pero sí, siempre me mola meterme en fugas, luchar por la montaña o hacer cosillas pero así. eres de los... Siendo joven, eres de los veteranos. Sí, soy de los veteranos. O sea, que al final sirves como un poco ejemplo, guía. O sea, un poquito decíamos, captar nuevos jóvenes que padecen la misma situación que tú y ser un poco mentor, ¿no? Sobre todo dar calma, ¿no? Porque estos chavalillos vienen revolucionados y, claro, quieren hacer muchos, o sea, todo el día 6 horas. Vale, también a veces tiene que descansar pues para poder mejorar, ¿no? Y ahora sobre todo tenemos 4 o 5 chavales que apuntan maneras, ¿no? Y claro, estos también les tienes que dar la calma de decir, vale, estate tranquilo en el pelotón, ahora no es el momento, tal, y después ya te dejamos en un sitio y te buscas un poco tú la vida y lo haces bien. El tema es que esos chavales, cuando eliges la escapada o eliges que es el momento, tenéis los mismos cartuchos que un chico que no es diabético. O sea, tú tienes más, o decir, mira, yo tengo un chute. Si no hay, no voy. No, al final esto es lo que tengas tú, no por ser diabético tendrás menos o más, ¿no? Al final las cualidades que tiene un corredor son las cualidades que vas a tener. O sea, yo si no fuera diabético no sería Peter Sagan o no sería un bicho de estos, ¿no? O sea, al final igual sería yo, pero más despreocupado. Perfecto. Sería lo mismo. O sea, ¿conoces algún diabético que no esté dentro del Novo Nordisk y esté, por ejemplo, en un World Tour ahora mismo o en un... Bueno, estuvo Javier Mejías en ese momento, que él era... Bueno, estuvo corriendo Vuelta a España y todo, y no tenía... Estaba corriendo con Saunier Duval, con la época de... Bueno... Sí, antes de que se creara el equipo, pues era gregario de Ricó, de Cobo, de todos estos, que al final son tíos que han andado mucho y sus gregarios andan igual o más que ellos muchas veces. Pero es genial ver como a veces algo que la mayoría de gente veríamos como una limitación, ¿no? Animamos a que te tomen como ejemplo, ¿no? O al equipo, de que realmente es una enfermedad que está a todo el mundo nos afecta más o menos cerca que yo me acuerdo pues la misma situación que cuando vas ahí los médicos te dicen, mira, la vida te va a cambiar, tú pues nunca vas a poder hacer una vida normal. Te dicen normal. Y piensas, pero ¿qué es una vida normal, no? Exacto. Y la verdad es que bueno, cuando salió la oportunidad o la idea, ¿no? De, ostras, vamos a ver con David, para mí está genial hablar de ciclismo, pero para mí sobre todo el ejemplo es ver cómo una persona con esta enfermedad la normalizas y haces una vida normal. Sí, es que es así. Y aparte llevar al estrés máximo de un deportista de élite, ¿no? Claro, es que ahora, por ejemplo, ya es mi temporada número 13 o 14. O sea, que son muchos años y no he tenido ningún problema de nada. O sea, de nada es tocar madera, de nada, ¿sabes? De decir, nunca he tenido anemias, nunca he tenido... ¿Ves algún día... O sea, ¿tienes contrato todavía con el 2025? ¿Un año más? Un año solo. Tú siempre me dijiste, a mí me gusta renovar año a año. Sí. Me gusta, porque así tengo la presión de currármelo. Eso decías. Y también por el tema de los estímulos. O sea, yo soy una persona muy visceral, ¿no? Me gusta mucho
saber o sea, no tener por hecho algo, ¿no? Es decir, hostia, si mañana me sale una oportunidad de un equipo 100% grave, lo que tú decías, hostia, ¿por qué no agarrarme a un clavo caliente, no? Valorar y decir, hostia, pues igual lo hago, ¿no? O te sale un proyecto súper chulo, igual pues también me molaría. ¿Te planteas algo en un futuro más o menos? Decir, bueno, 25 a tope. O sea, ¿dónde te ves? Yo siempre he dicho 38 era mi límite. ¿Y ahora tienes? 36 voy a hacer mañana. Bueno. O sea, estoy en el límite, ¿eh? O 38 como límite profesional, dijéramos. Sí. O sea, a nivel de viajes, a nivel de estrés, de cumplir 100%. El otro día estuvimos con Robert y Dales. El tema es que cuando tú te retires, en 2, 3, 4, 5 años, los años que sean, tendrás un vacío de... Ya no estarás en un equipo, ¿no? Ya pasarás a ser de un equipo a una persona más individual o un equipo de gravel o una segunda fila. Es algo que tienes que trabajar con el tiempo. O sea, tú tienes que estar... O sea, lo que yo siempre he querido es elegir yo el momento, ¿no? O sea, que no sea alguien y te diga, mira, no tienes contrato. Pues yo creo que aquí es donde vienen las frustraciones o él tenía que haber hecho... Y ¿tienes algún sueño que te gustaría hacer? O sea, ahora decir, pues, tengo 36 años, me gustaría hacer esto que no he podido hacer. Hostia, ¿por dónde empiezo, no? O sea, es que claro, ¿no? Me mola mucho el mundo del café, me mola mucho el mundo de las bicis, son cosas que van de la mano, ¿no? O sea, me molaría montar un coffee shop, pero... Oye, de hecho ya tienes algo, ¿no? En Sabadell, creo, en Tarrás. No, en Matadepera. En Matadepera. Lo que pasa es que ahora estamos con problemas... porque recientemente falleció mi padre y tal, entonces pues tenemos ahí como problemas legales, pero bueno, al final si cierran ese se abre otro. Igual, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De tener ese estímulo de... Pero te gustaría seguir vinculado de alguna forma. Me gustaría mucho seguir vinculado en el mundo de la bici y sobre todo a nivel de asociaciones de diabetes y demás, porque siempre puedes aportar más de lo que hemos podido aportar cuando tienes unas obligaciones que no solo son dar charlas, historias de estas. Yo creo que sería que no sé si en España se hacen o no se hacen, pero por ejemplo, mi hermano estuvo en San Juan de Dios cuando fue niño y creo que gente como tú, siendo diabéticos, estaría genial hacer coloquios con niños, sobre todo, ¿no? Con niños o adolescentes que sufren la enfermedad, que igual... pues en casa no pueden tener los recursos o lo que sea para tener ayuda psicológica, porque creo que al final los padres necesitan ayuda, porque yo me acuerdo ver a mis padres sufrir bastante cuando se les dijo esto, y creo que ver a gente como vosotros sería la leche. En nuestro caso fue mi madre estaba destrozada, decía, hostia, ahora mi padre y ahora ¿sabes? Y pensaba, ¿qué voy a hacer yo con dos en casa, ¿sabes? Pues mira. Pero de hecho, me acuerdo en 2016... esa pretemporada, no sé por qué, no tenía... Hicimos el viaje de final de año que siempre hacemos con mi mujer, súper pronto. O sea, me parece... Volé de Japón a casa y de Japón nos fuimos ya de vacaciones y ya me quedó todo el invierno, ¿no? Y estuve yendo a colegios, estuve haciendo como un poco de ruta por España. Que es la caña. Me lo pagó Novo Nordisk en ese momento. Y, hostia, me flipó mucho ver cómo le cambia la cara a una persona que convive con esto, porque... Entré en la clase y me dijeron, hay 2 personas que tienen diabetes. A ver si sabes decir quién son. Y no tenía huevos. O sea, tenían miedo de decir que estaban viviendo con diabetes. Porque yo al final nunca he dicho que sufro de diabetes. O sea, yo siempre he vivido con diabetes, ¿no? O convivido. Sí. Es que al final la tienes que tratar como si fuera... un pasajero en tu tándem, ¿no? No, pero yo creo que al final es gente que es embajadora, que es influencer, que es todo lo que se dice, ¿no? Y el tema es que yo creo que cuando eres influencer es para, trasladar a una idea, ser un poco ejemplo de algo, ¿no? Y yo creo que en el caso de enfermedades es importante poderte reflejar en alguien que te motive a tu estar más sano mentalmente, porque si estás sano mentalmente, luego... Eso, la salud mental es muy importante. Es una básica, cosa, ¿no? Que realmente los equipos y en general se tendría que tratar mucho, mucho más. Por eso. Entonces yo creo porque al final estamos sujetos a un estrés brutal de viajes, de estrés de presiones y dieta, de peso, de no sé qué. Y claro, es como al final dejas de pensar en ti, ¿no? Sí. Y de cuidarte. O sea, te cuidas mucho y te descuidas a la vez.
Correcto. Bueno. Por eso cuando los chavales dejan la bicicleta con 23 años es porque están requemados, porque no han pensado en ellos. Exacto. Bueno, pues estamos, 1 hora y cuarto, está bien. Sí, ahora mega top. le voy a dar el boli para que nos firme, ¿no? Hombre, nos tiene que firmar aquí el... todos, ¿no? Desde que ha venido, ¿no? Sí, ha firmado Flecha, ha firmado Flecha, que yo lo vi firmar, sí. Flecha, Xavi Vierge, falta Lozano, tendrá que venir a Sivakov, que estaba en... Avísame Tiene cuando que venga volver, Sivakov. que estaba, A ver si te enseña algo, ¿no? hostia. Coge otro bloque, coge otro bloquecito, otro ¿Aquí? bloquecito. Ahí. Sí. Ah, sí, ahí. Me decía zona 2, 280 vatios. Pero el otro día estuvimos con el Movistar y estuve con Iván, que también tenemos que... Pero me ha dicho que íbamos a su casa a hacer el podcast, ¿Y dónde está su en casa? Andorra. Ah, Que vamos. luego nos invita a un buen vino, me dice. Vale, vamos. Así Sí, que sí. todos a tomar vino a casa de Iván. Y buen café, ¿eh? Y buen Él tiene café también, él tiene está una bien buena bueno fino. cafetera en casa. Y me dice, hostia, estoy contento porque hizo el test de 1 minuto y el de 5 minutos. El de 5 minutos no me acuerdo, pero me dijo también una barbaridad. Pero tú me dirás, vale. Pero me dijo 1 minuto, 901 vatios. Claro, yo lo hice ayer, ¿Cuánto viste? 802 o así. Bueno, pues ya, También es más grande, que pesa Sí, más. bueno, pero Pero son 100 vatios, ¿eh? A veces, tío, ¿cómo cojones mueves 1 minuto 901 Yo vatios? creo que tío? hago 3 Sí, pero segundos. bueno, luego te, Pues yo- yo 3 segundos, pero ni luego uno. te pones a pensar y Van der Poel igual te lo hace 3 veces por encima de 1000 Ya. en una carrera. Ya, pero me refiero que bueno, es la caña cuando tenía la oportunidad de estar con vosotros, hablar de números y decir, no, que me dijo Iván, tan tranquilo, no, estoy contento, 901 vatios. Y yo, pero si igual en un sprint Y de eso es pretemporada, ¿eh? pretemporada. Sí. Pues nada. Esta gente es muy buena. Javi, tío, Javi, Ya ha currado demasiado. Javi, está bien que te vayas, ahora cuando voy a despedirme. Pero no está, ¿quién está Carolina? Bueno, pues nada, tío, aquí esto. Que nada, decía que está bien hablar de números y hacerte ver lo malo que eres. No. Nosotros. Nah, bueno, Pero- pero después lo ponemos a otra cosa y... No, pero ¿sabes qué pasa? Que luego salí el otro día con Valverde, tuve la suerte de salir con él, y dice, ostras, el año pasado dijo, no, es que he bajado este año 15.000 kilómetros. Hizo 35.000 el año pasado y este año ha hecho 20.000. Que es una locura también Es una locura para igualmente, ser que un digo, bueno, amateur. Sí, pero bueno, Un pero yo he amateur, hecho- pero yo este año he hecho Cógelo con 17.000. Pues te digo que yo he salido con él hace 2 años y era imposible, es que intentar seguirlo. Y este año dices, pues mira, tío, sé que me vas a petar. O sea, lo sé porque voy a morir segurísimo. Pero me veo capaz De estar contigo. de estar un ratito con... Un ratito. Pero Sí. es heavy que a la que haces el cambio de chip, porque creo que Valverde ya ha hecho el cambio de chip, Le ha costado, por eso. le ha costado. Pero bueno, ya lo reconoce y dice, mira, es que yo ahora voy con vosotros a Santa Bay o a la Traca y ya no me veo tan suelto como... O sea, ya no puedo estar... Igual hace 1 año salía contigo. También se rompió la clavícula no hace mucho. Sí, pero bueno, la clavícula para vosotros es... Y estando fuera ya de competición, romperte la clavícula. tiene Uf, que tocar igual los te mete huevos, ya ¿eh? en el pozo más, ¿no? Yo sobre todo lo que he hecho son las horas. Que a menos horas haces, menos ciclista eres. Bueno, menos horas, menos dedicación en todo. O sea, Todo. cuantas más horas estás en el sofá de casa, peor. Peor. Sí. O sea, las cosas, yo creo que es así, ¿no? O sea, cuantifica cuántas horas estás dentro de casa y sabes cuánto ciclista eres. Claro, ¿no? Pero bueno. Y sí. nada. Gracias, tío. Esto. Sorteamos gorrita. No nos olvidemos. Gorrita y nos vemos pronto. Vale. A ver Pronto. si me debe alguna salida de gravel. Siempre gravel y nunca hacemos Bueno, gravel. vale. Ah, por cierto, ¿cuál es mi primera bici de gravel? ¿Quién me la vendió? Yo. Ah, Yo una de acero. Una Vagram que montamos de Vagrant. acero. Pues aún la tengo igual. Bien, bien. Y bueno, Con los mismos neumáticos. No, pero ¿eh? es curioso como el gravel ha ido transformándose, ¿no? Y tú, por ejemplo, que tú que has hecho ciclocross y sigues haciendo algo de ciclocross de vez en cuando fuera de temporada, la gente dice, no, es que el gravel es el ciclocross. Y digo, son dos No, deportes... no tiene nada que ver. A quien nada dice que eso ver. es que es desde la barra del bar. Nada que ver, nada que ver. Y me gustó, ¿no? Cuando una persona como tú, que eres ciclista, pero de la vieja escuela también, porque llevas muchísimos años haciendo ciclismo, Sí, sí. tu capacidad de ver, porque es un puto loco de las bicis. O sea, Me encanta.
lo fácil es, no, el gravel, tú has hecho ciclocross todavía. No, esto es ciclocross, esto es no sé qué. No. Tiene que ver ni la posición, ni la manera que atacas los pedales. Y tú que has sido mountain biker o sigues siendo mountain biker. Ni el material, es que no tiene nada que ver. Pero ver cómo valoras el gravel como una modalidad aparte es genial. Lo es. Porque mucha gente lo que intenta comparar que si el mountain bike, que si la carretera, que si no sé qué, que si el ciclocross. Y mira, el gravel igual abarca un poquito de todos los mundos, pero el gravel como si es gravel, las bicis de gravel son bicis de gravel. Tú has hecho ciclocross con la bici de gravel. No, pero tú has hecho gravel con la bici de ciclocross y no es lo mismo. Y de hecho, si te dijera una pregunta rápida, ya va a acabar. Cubierta para la Unbound. Balón. 47 mínimo y la Pathfinder. Ahí está el gravel. Eso sería si yo fuera un freelance y pudiera comprar una Pathfinder 47. Para mí es la mejor, fiable, con mucho agarre y rápida. Sí. Y el ciclismo se va para ruedas gordas, carretera, 28, 30. 30. O sea, ya hace un año que no toco una 28. Visionario. No, pero es que de hecho ya las bicicletas ya con 28 ya no se comportan ni igual. Perfecto. No, yo pienso igual, ¿no? Y es bueno que los profesionales lo digáis porque la gente se cree, no, porque eso es marketing, porque te obligan, tal. Y digo, mira, yo creo que a los pros precisamente os obligan hasta cierto punto, pero no os obligan. Igual os dice la marca, pero... No. Nosotros tenemos ruedas montadas con 28 y con 30. Y las de 28 casi siempre están de recambio. Porque ya la 28, la 30 sabes que es más rápida. Que si te cambian las condiciones de asfalto... Es mejor. Flota más. Sí. O sea, si te llueve, tiene más agarre. Y bajando a 90 por hora. Y bajando, pues vas mucho más seguro. Puedes bajar más presiones. O sea, y eso lo puedes pasar a cualquier modalidad, al mountain bike, a la carretera. De hecho, ahora que llevamos manetas un poco entradas, porque los manillares están tendiendo a tener un poco de flare y tal, esto te quita un poco de manejo de la bici y el neumático te lo compensa un poco. Molt bé. Pues nada, señor. Familia, buenas fiestas. Igualmente. Feliz cumpleaños mañana. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Y feliz Año Nuevo. Todo, y que ya no trabajamos hasta después de Reyes. Y creo ¿no? que te traen una bici nueva los Reyes Magos, creo. Por ahí, ¿puede ser? A mí me traen una, sí. Bien. A mí me traen una, muy chula, además. Ya me la enseñarás. Pues nada. Familia. Venga, va. Buenas fiestas, tío. Venga, va. A ver qué...